Buenos días, sus señorías. Vamos a ver hoy cómo podemos hacernos un pequeño programita que se comporte como un widget de pantalla. En este caso es un relojito, un Casio, que nos va dando la hora y que nos persigue si cambiamos de escritorio, se mantiene en todos los escritorios visibles. Esto es muy sencillo de hacer y no tiene gran cosa ni gran mérito. Con botón izquierdo lo cambiamos de lado, con botón derecho lo cerramos y ya está, no hace nada más. Este es el proyecto que, como veis, es muy pequeñito, no tiene más que un formulario y la imagen del relojito. Esta imagen tiene este tamaño, 155 de alto y 117 de ancho, y con eso es justo lo que vamos a hacer para meter el reloj. Necesitamos, por supuesto, un timer que nos diga cada segundo, actualice, por eso son 1000, ya sabéis que estos son los, como se llamen, los femtosegundos que cuentan milésimas. Pues cada segundo actualice la etiqueta, que no se ve muy bien, pero que está aquí. La etiqueta la he colocado a ojímetro, sin más, arriba, abajo, izquierda, un poco más grande, más pequeña, plum, hasta que se ve bien. No necesitamos más. La única cuestión para que esto, bueno, el código, os lo enseño, es muy simple. Simplemente con esta uso de la clase settings recuperamos la posición de pantalla que tuviese y demás, cargamos la imagen del Casio. Es interesante utilizar la función load para cargar, porque si no, en los temas oscuros de escritorio como el que yo uso, invierte los colores de la imagen por defecto. Si usáis la clase picture, se os invertirán los colores. Usando load, no, se carga tal como está ahí. Esto no sería necesario por cuanto que ya os he dicho que el formulario ya tiene el tamaño de la imagen, pero por si acaso nunca viene mal. Y después lanzamos el timer. El timer que está aquí tiene, por supuesto, enable true, es decir, está activo desde el momento en que se lance. ¿Para qué lo lanzamos aquí? Pues para que no tengamos que esperar un segundo a que nos apareciese por primera vez la hora. ¿Qué hace el timer? Simplemente esto, mete en el texto del label la hora que sea en el formato hora, minutos, segundos y ya está. Con botón derecho ejecutamos el menú que tenemos aquí, el menú cerrar, que lo que hace es eso, cerrar el programa. Bueno, primero, antes de cerrar, graba la nueva posición por si lo hemos cambiado de sitio o lo que sea, y cierra el programa. Y esta es la función cuando movemos el ratón. Si tenemos el botón izquierdo pulsado, mueve la imagencilla, o sea, el formulario, por donde sea que lo pongamos. Vale, como veis es muy simple y muy tonto. ¿Qué lo convierte en un widget? Pues el uso de de esas propiedades que tienen los formularios y que normalmente no se tocan nunca. Una es la propiedad border. Si se la si se la dejáis, el formulario se comportará, vamos a ejecutarlo, se comportará como un formulario normal. Es decir, tienes para ampliar, para disminuir, tienes, bueno, en este caso no tiene bordes porque hay otra propiedad, ahora lo vemos. Bien, se la quitamos porque no es este el efecto que queremos tener en nuestro programa. Le quitamos el border para que se vea la imagen sola. La otra cuestión que le cambiamos es que aquí, bueno, el tamaño que es el que tenía, le decimos que es una máscara. ¿Qué es eso? Una máscara a un formulario lo que hace es que solo lo que es la imagen es visible y el resto del formulario se hace transparente y no responde a ningún evento. Es decir, aquí tenemos esto, por aquí más o menos todavía está el formulario. Recordad que el formulario es cuadrado, pero al ser máscara esto no responde solo cuando estamos dentro de la imagen.
La otra cuestión es que no queremos que cuando lo ejecutemos, si esto está en falso, al ejecutar el reloj nos aparece en... La otra cuestión es que no queremos que el tabulador vaya cambiando el foco hacia este programa. No queremos, bueno, el pop menú, que ya sabéis que esta propiedad lo que hace es que el botón derecho lanza el menú 1. Y no queremos que nos aparezca en la barra de tareas del sistema. Si esta propiedad la ponéis a falso, que es lo normal, os aparece aquí en la barra de tareas abajo Casio y lo tendríamos todas las veces que lo tengamos ahí. Eso en este tipo de programas no nos interesa, por tanto el skip taskbar, que lo he dicho al revés, es true. El stacking, ¿qué hace stacking? Lo que nos dice es en qué orden, en el eje Z que llaman, es decir, de atrás hacia adelante, en qué posición va a ocupar nuestra pantalla. Las pantallas normalmente, si yo abro el editor de archivos, se comportan, ahora mismo esta está debajo, esta está encima, si yo doy clic y enfoco esta se pone encima, esta se pone debajo. Bien, pues con la propiedad stacking up below, lo que estamos haciendo es obligar a que este programa esté debajo de todas las ventanas abiertas, que no se ponga nunca por encima de ninguna, porque lo queremos, eso es como un widget de escritorio. Y la penúltima propiedad, que aquí hay otra que vamos a tocar, es el sticky. Sticky, cuando está acierto, hace que la ventanita sea pegajosa en todos los escritorios. O sea, si esta propiedad la ponéis a false, que es el por defecto, lo tenemos aquí, pero cambiando de escritorio, aquí ha desaparecido. Por tanto, la ponemos a cierta porque este programa, este reloj, se convierte en parte del escritorio y queremos verlo en todos los escritorios que tengamos. Y por último, le decimos que es transparente. Esto en realidad creo que no es necesario, porque al decir que es una máscara, ¿veis? Ya no se ve ni actúa. Bueno, ya tenía un pequeño... A ver, así ahora. Coge una pequeña... míralo. Eso no nos interesa tampoco. No sé muy bien cuál es el efecto que hace, pero no nos interesa. Entonces, transparente, acierto también. Y ya está, la anchura le hemos dado la misma que la imagen. Con estas propiedades tenéis un relojito en todos los escritorios donde os manejéis. Solo falta compilarlo, es decir, creáis el proyecto crear paquete de instalación y creáis los paquetes. Yo, como ya lo he hecho, no lo voy a repetir, lo he hecho en mi máquina. Creáis los paquetes de instalación, lo instaláis, es decir, os vais a la carpeta donde hayáis dejado ese aldev y lo instaláis en vuestra máquina, y después, una vez instalado, a mí se me ha quedado, porque es que no he encontrado dónde ponerlo, como siempre en otras se me ha quedado el relojillo con preferencias, aplicaciones al inicio. Esto ya depende de vuestra distribución de Linux, pero bueno, le he dicho añadir, entonces me dice que elija una aplicación, me ha salido una lista, he elegido Casio, te sale la lista de las aplicaciones instaladas, y ya está. A partir de ahí, cada vez que reinicio la sesión, eso no lo puedo hacer sin dejar de grabar el vídeo, cada vez que reinicio la sesión me aparece el relojito como testimonio de los listos que somos los que programamos en Gambas. Y nada más, espero que os guste, que seáis felices, que miréis la hora, no lleguéis tarde, y cuando toca, toca.